La siguiente plática es influenza, panorama actual y estrategias de control a nivel global. Doctor. Buenos días. Si me disculpen, mi español no siempre es lo mejor, pero lo voy a hacer esta presentación en español. Cuando yo hablo en español también tengo la tendencia de hablar un poco más lentamente. Entonces, ojalá puedo acabar esto en 30 minutos. O si no, me sacan de aquí. Bueno, para empezar. Estos son para mí los puntos importantes que después de esta diapositiva ya se pueden ir y ya acabamos. Eso no es verdad. Pero estos son los puntos que yo voy a hablar y primero voy a mostrar datos enseñando que la influenza es un virus muy importante que causa una mortalidad y morbilidad alta en el mundo, no solamente en los Estados Unidos, pero por todo el mundo. Ahora hay una plétora de vacunas que se han desarrollado y hay vacunas para niños, vacunas para mayores, vacunas con adjuvantes y lo que va a ser importante en los años que vienen va a haber vacunas que son cuadravalentes. Van a tener 2 componentes de la A y 2 componentes de la B. Uno puede ver que los World Health Organization, CDC, PAHOS, quieren aumentar la cobertura contra la influenza. Y voy a mostrar los datos y los esfuerzos que están haciendo mundial. Y para hacer eso hay diferentes estrategias que uno puede seguir. En los Estados Unidos y en Canadá la estrategia es vacunar a todas las personas de 6 meses y mayores. En el resto del mundo, la estrategia es para vacunar las personas que son más a riesgo a tener complicaciones o a los trabajadores de salud. Y entonces, más para el final, quiero mostrar una estrategia que se está empezando a desarrollar en los Estados Unidos y también en Canadá, que si uno puede aumentar la cobertura contra la gripe en los niños escolares, uno puede tener un impacto directo a los niños, pero también un impacto indirecto a la comunidad total. Y eso es bien importante cuando uno piensa cómo puede reducir las complicaciones en los adultos mayores. Y al final, hablar un poco de los virus nuevos que tienen la potencial de causar una pandemia. Y ahora mismo hay un virus que es la H7N9 en China que nos tiene un poco preocupados. Bueno, estos son los estimados global mostrando el impacto que influenza tiene. Y uno puede ver cada año, esto es cada año, entre 10 a 20% de la población mundial se va a enfermar con la gripe. Es un número increíblemente alto, por lo menos 1 billón de casos. De esos, 3 a 5 millones de casos van a ser severos, y severo significa que por regla general van a requerir hospitalizaciones, y entre 300 a 500 miles de casos van a fallecer. La mayoría son personas mayores, pero uno va a notar que una grande proporción, casi 20%, son en niños. Si uno mira el impacto en los niños, y estos datos son mejores en los Estados Unidos, de cual yo voy a mostrar, pero también estos son estimados global. Hay 90 millones de casos, 20 millones de casos del virus de la vía respiratoria baja, 1 millón de casos que requiere hospitalizaciones, y uno puede ver el estimado de mortalidad entre 28,000 a 111,000 casos de mortalidad en los jóvenes, en los niños.
Entonces, un poco sobre la epidemiología. Yo soy un virólogo, no voy a hablar mucho sobre el virus, sobre los aspectos moleculares, pero solamente para mostrar que las proteínas en la capa superficie, la hemaglutinina y la neuraminidasa, son importantes para el desarrollo de defensa contra la influenza. Y en las vacunas, la hemaglutinina es la proteína principal en las vacunas inactivadas. Y en la vacuna viva atenuada son las dos proteínas. Bueno, un poco sobre la influenza A. En humanos, acuérdate que la influenza A, H3N2 y H1N1 son los que infectan a nosotros. Pero la mayoría de la influenza A, la mayoría de las cepas, están en los pájaros. Y entonces ese es un problema grande porque de los pájaros puede infectar otros animales, humanos es uno, cerdos son otro, y es de esos animales, de esos virus de animales de cual nosotros no vemos, donde la pandemia puede ocurrir, y ustedes saben muy bien sobre el brote del cerdo de 2009, que formó una pandemia, se originó en México y entre 3 meses estaba global. La influenza B no tiene la potencial para causar pandemia, pero sí causa epidemias, brotes todos los años. Y hay 2 cepas, 2 líneas principal, y por eso ellos están circulando al mismo tiempo, y es una de las razones principales porque estamos aumentando los antígenos que se incluyen en la vacuna. Bueno, esto es el brote en el hemisferio norte que se vio este año pasado. Y uno puede ver muy rápido que todos los virus están circulando al mismo tiempo en este año. La H3N2, la H1N1 pandémico, las 2 líneas de la influenza B. Eso significa que si uno va a tener una vacuna para cubrir contra todas estas cepas, uno necesita de veras una cuadrivalente. Los mismos se ve en el hemisferio sureño, que uno ve todos los diferentes virus circulando al mismo tiempo. Por regla general, cuando el H3N2 es el virus principal, es cuando está asociado con la mortalidad más alta en los adultos. Pero no importa cuál virus está circulando, la H1N1 pandémico, la influenza B, la H3N2, la mortalidad es igualmente en los niños. Esto es lo que ocurrió este año en los Estados Unidos, y una parte grande, una diferencia grande comparado al resto del mundo, fue que nosotros vimos mucho menos H1N1 pandémico circulando en los Estados Unidos comparado a lo que ocurrió en otros países en Europa, en Australia, en Sudamérica, Centroamérica. Pero uno puede notar, la influenza B sigue todavía. Hace una semana tuvimos que hospitalizar una niñita de 18 años con encefalitis causada por la influenza tipo B. Estas son las tasas de hospitalización solamente para tener un gusto a las complicaciones que puede ocurrir, a los servicios que requieren de médico para tratar a los pacientes que son hospitalizados. Uno puede ver que las tasas de hospitalización en los Estados Unidos son más altas en los adultos mayores de 65 años y entonces viene en los niños jóvenes menores de 4 años. Hay un grupo en los niños escolares y los adultos que trabajan que las tasas de hospitalización no son tan altas, pero las tasas de infección son las más altas. Y es ese grupo que responde mejor a la vacuna. Y solamente quiero mencionar que es posible que si uno puede aumentar las tasas de vacunación a ese grupo, uno puede empezar a desarrollar
al beneficio indirecto en la comunidad. Esto es simplemente para mostrar que cada año la intensidad de la gripa, del brote de influenza, puede cambiar. Hay años en cual la mortalidad en los mayores es más alto, como este año pasado, en cual uno puede ver que 10% de las causas de neumonía y influenza estaba ocurriendo durante el tiempo del brote de influenza. Y hay otros años, como el año pasado, donde nosotros no vimos un excesivo en mortalidad causado por la influenza. Esto es para recordar, nosotros pensamos que los niños siempre son muy saludables en los Estados Unidos, y eso es verdad, y que la mortalidad principal ocurre en los adultos en los Estados Unidos, y eso es verdad. Pero mira los niños, los números de niños que se mueren por influenza que se pudiera prevenir. Este año, más de 130 niños ya se han muerto por influenza que uno puede mostrar. Hay 3 a 4 veces más altos otros niños que se han muerto que uno no muestra, porque esto es un sistema pasivo. No todos los niños que se están muriendo por la influenza lo están identificando. Pero el punto aquí es, niños jóvenes saludables, cuando se infecta con influenza, hay un chance que tienen una complicación muy grave, terminando en la muerte. Bueno, sobre las vacunas. Esto simplemente muestra que ha habido sobre los años un progreso grandísimo en los diferentes tipos de vacunas que se han desarrollado. Empezando en 1945 con la primera vacuna que se usó en los Estados Unidos. En 1977 la trivalente se desarrolló. Y ahora en 2012-2013 la cuadrivalente se va a desarrollar para uso. ¿Qué son las formulaciones, qué son las cepas que están incluidas en las vacunas que se usan para el hemisférico norte comparado a las cepas que se usan para la hemisférica del sur? Son casi igual, pero nota que para la B Yamagata lineage hay diferencia. La B Wisconsin fue la cepa que nosotros usamos este año pasado, pero es lo que se va a usar ahora en Sudamérica y en Australia. La cuadrivalente va a tener, además de esto, va a tener uno nuevo B, la B Victoria, así puede proteger contra todos los diferentes virus que están circulando ahora mismo. Esto es complicado y no quiero que de veras lo estudie, pero esto simplemente quiero mostrar, estos son todas las diferentes vacunas que hay contra la influenza a este tiempo. Y entonces hay cosas que son importantes reconocer, que por regla general la vacuna en los personas mayores no responden tan bien, no producen la inmunidad que uno quiere resultar. Y entonces han desarrollado una vacuna para los mayores, que es Fluzone, que tiene mucho más antígeno, y también otra vacuna para los mayores aquí, que tiene una ayudante para ayudar al desarrollo de la defensa contra la gripa. Y también uno puede notar que hay ciertas vacunas que son para niños y otros que son simplemente para adultos. Y la mayoría de los tipos de vacunas son inactivadas, pero hay algunas que son vivas, el FluMist, hay algunas que son virosomal, y hay otras, en vez de producidos en huevos, están producidos en células. Entonces, se están desarrollando ahora mismo muchas diferencias en los tipos de vacunas que uno se puede encontrar en Europa, en los Estados Unidos, en Sudamérica.
Las formulaciones principales son la inactivada, que está formulado principalmente con la proteína hemaglutinina, y la vacuna viva, que es una vacuna viva atenuada que es administrado por la nariz. Las respuestas inmunológicas que uno recibe cuando recibe la vacuna intranasal es que produce la defensa ahí mismo, en el mismo lugar donde uno se va a infectar con la gripa. Las defensas que se producen cuando uno da la vacuna intramuscular es una respuesta inmunológica buena en la sangre. Para niños, los datos son muy fuertes que la vacuna viva atenuada es mejor que la vacuna inactivada. Los datos para adultos no indican eso, pero para los niños sí. Y uno puede ver, estos son los impactos superiores. Primero, la eficacia en la vacuna atenuada es más alta comparado a la vacuna inactivada en niños. La protección contra cepas que no están bien match en la vacuna es mejor con la vacuna viva. Si uno recibe un dosis solamente y es menos de 9 años y recibe la vacuna por la primera vez, la vacuna viva puede resultar en protección cuando la vacuna inactivada no va a producir ninguna protección contra la influenza en los niños menos de 9 años que recibe la vacuna por la primera vez. La protección con la vacuna viva atenuada puede durar hasta 2 años. Es mejor durante el primer año, pero puede durar hasta 2 años. Es fácil de administrar y la mayoría de los niños, por regla general, prefieren algo intranasal comparado a algo por inyección. Ahora, la vacuna inactivada es recomendada para los niños que tienen problemas como asma, que tienen problemas que lo ponen a un riesgo más alto, con niños que son menores de 2 años. La vacuna viva atenuada es aprobada en los Estados Unidos solamente para personas de 2 a 49 años. En Canadá es de 2 a 59 años y en Europa es de 2 a 17 años. La vacuna inactivada es por regla general de 6 meses y mayor. Estrategias. Esto es un esquema para mostrar cómo las recomendaciones han cambiado en los Estados Unidos. Nota que antes del 2003, antes que nosotros estábamos pensando mucho de influenza en niños, las recomendaciones de veras eran para las personas que tenían problemas más altas cuando se enfermaban con influenza, en particular a las personas mayores. Ya para 2003, 2004, se vieron que las tasas de infecciones, las tasas de hospitalización causadas por influenza eran mucho más altas de lo que uno esperaba y entonces recomendaron a vacunar a ese grupo. Para 2007-2008 lo expandieron para incluir los niños hasta 5 años y eso fue porque las tasas de visitas al doctor eran bastante altas y entonces decidieron proteger contra esa complicación. Y ya para el final decidieron que iban a cubrir todos los niños. Y para 2012 ha sido universal para cubrir todos los niños y adultos de 6 meses y mayor. En Europa y en Centroamérica y Suramérica las recomendaciones son un poco diferentes y por regla general son para las personas con alto riesgo, en particular las personas que de 65 años y mayores, los trabajadores de salud, las mujeres embarazadas y otras personas con problemas a alto riesgo.
Esto es para mostrar que la cobertura en Europa no es tan buena contra influenza. La mejor cobertura ocurre en los adultos mayores. Ellos tienen un objetivo de vacunar 75% de los adultos mayores en los países europeos y en la mayoría de los países no llegan ahí. Y uno puede ver que a los trabajadores de salud hay mucha diferencia entre los países, igual a los riesgos, a los grupos de alto riesgo. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué porcentaje más o menos que ustedes piensan que se cubre entre los trabajadores de salud contra la influenza? ¿80%? ¿50%? Aquí. ¿30? Ok. Esto lo que indica la cobertura por bajo que tiene, uno puede ver a México, la cobertura en los adultos mayores lo tiene a 85 a 95%. A los trabajadores de salud lo tiene a 85 a 95%. Y la cobertura de niños, hay algunos lugares hasta 110%. Y lo que quiero decir es, no sé qué buenos son los números. Estos son la cobertura en los Estados Unidos y uno puede ver que hay grupos en cual la cobertura es más alta, como los jóvenes, los ancianos, los trabajadores de salud. Eso donde nosotros podemos producir coberturas más altas y en los otros grupos no llegamos ahí. Queremos llegar hasta 90% para 2020, pero uno tiene mucho trabajo en adelante. Le quiero mostrar unos datos que nosotros hemos desarrollado en el centro de Texas, que muestra el beneficio de vacunar los niños escolares y cómo puede mejorar la salud de la comunidad. Primero, ¿por qué los niños escolares? Y eso es porque los niños escolares tienen la tasa más alta contra influenza. Ellos son el grupo que se infecta más alto y es el grupo que transmite la influenza, el virus, entre la familia, entre la comunidad. Y ha visto el concepto que si uno puede proteger los niños contra influenza, uno puede reducir la transmisión de influenza, en particular a las personas que no responden tan bien a las vacunas. ¿Quién no responde bien a la vacuna? Los niños menos de 2 años, los adultos mayores de 65 años, los inmunocomprimidos. Ellos no responden bien con la vacuna. Y entonces, si uno puede disminuir la transmisión, uno puede tener un beneficio indirecto a ese grupo. Por ejemplo, por muchos años en Japón, y este es un estudio, han habido otros estudios que muestran lo mismo, los niños escolares fue mandatorio a ser vacunados y ellos mantenieron una cobertura entre 75 a 85% de todos los niños escolares. Ellos, con eso solamente, ellos pudieron prevenir cada año, por 10 años, una mortalidad en los adultos de 37,000 a 49,000 muertes. Pudieron prevenir. Y estos son los datos que fueron publicados hace años en New England Journal of Medicine, que muestran que cuando ellos estaban vacunando a alta cobertura a los niños escolares, la mortalidad asociada con la influenza se decayó y cuando ellos pararon ese programa, se aumentó.
Nosotros hemos mostrado en un estudio que nosotros hemos hecho por más de 10 años que cuando uno puede aumentar la cobertura en los niños, uno puede tener un efecto directo y también indirecto. Cuando nosotros teníamos cobertura de niños con la vacuna viva atenuada de 15 a 20%, pudimos reducir las visitas al doctor por los adultos en esta comunidad chiquita. Cuando aumentamos la cobertura, lo pudimos extender a otras edades en la comunidad. Este fue un año 2008-2009, cuando nosotros tuvimos cobertura en los diferentes grados de casi 50 a 23% de los niños escolares en toda la comunidad de Centro Texas. Y lo comparamos a otras comunidades donde nosotros no teníamos nuestro programa y podíamos mostrar que pudimos aumentar la cobertura en los niños que nosotros tuvimos nuestro programa, en los niños de 5 a 11 años, los niños escolares y también los niños mayores. Y esto es un poco complicado, pero esto muestra las tasas de visitas a los doctores, incluyendo hospitalizaciones en las comunidades donde nuestro programa no estaba activo y en las comunidades donde nuestro programa estaba activo para vacunar los niños escolares. Y uno puede ver que hubo una disminución grande en las tasas de visitas al doctor durante el brote de influenza en la comunidad. Y esto fue cuando nosotros empezamos nuestra vacunación. Y esto es otra manera de mostrarlo, que durante la epidemia nosotros pudimos reducir las tasas, estos son ratios, las tasas de visitas al doctor comparado a las tasas que uno ve en la comunidad donde nosotros no participamos. En total pudimos prevenir en una comunidad de más o menos de 200,000 personas, pudimos prevenir entre 8 a 10 semanas más de 400 visitas al doctores a las personas que no fueron vacunadas, a los adultos que no fueron vacunados. Esto fue durante el pandémico de 2009. Nosotros tuvimos el programa, dimos vacuna contra el virus estacional y también vacuna contra la pandemia. Tuvimos una cobertura más o menos de 36% de todos los niños en las escuelas. La mayoría de las vacunas que dimos fue la vacuna viva atenuada. Otra vez nosotros tuvimos coberturas más altas en las comunidades donde nosotros tuvimos nuestro programa activo. Y otra vez nota que el brote del pandémico estaba ocurriendo durante el tiempo que nosotros empezamos a dar la vacuna pandémica. Esta es la vacuna estacional, esta es la vacuna pandémico. Y uno nota, esta vacuna no tiene ninguna protección contra el virus pandémico, pero es una vacuna viva y nosotros hemos mostrado que tiene efectos innatos. Eso significa que puede resultar en protección casi inmediatamente, porque es una respuesta innata y no una respuesta adaptiva. Ahora, también tiene una respuesta adaptiva que se desarrolla y uno ve la protección que se dura. Y uno pudo reducir las tasas en la comunidad donde nosotros participamos en el programa de vacunar los niños comparado a las comunidades que no participaron. Y en total nosotros pudimos prevenir más de 2,000 visitas en los adultos que no fueron vacunados. Este es el último diapositivo y esto es solamente para traer en atención que hay un nuevo virus en China que se está desarrollando
que nosotros estamos mirando con mucha actividad a este momento, porque tiene un potencial de ser posible un virus pandémico. En menos de 2 meses ha infectado más de 100 personas. Eso no es mucho, no suena como mucho, pero si uno ve que es un virus que viene directamente del ave y ya tiene mutaciones en el genoma que indica que pueden infectar más fácil entre humanos. De bueno, no hemos visto muchos casos de transmisión de humano a humano, porque nota la mortalidad. La mortalidad es 20%. Eso es increíblemente alta. Y si de pronto puede adaptar a humanos y mantiene esa mortalidad, nosotros vamos a estar en un problema muy serio. Bueno, con eso acabo. Muchas gracias.